Buenas tardes para todos. Un cordial saludo por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Yo soy Ricardo Castro Cano, hago parte de la Oficina de Comunicaciones de esta facultad y hoy los acompañaré como moderador. Tendremos la videoconferencia Servidores Públicos, particularidades del derecho administrativo laboral en tiempos de COVID-19, una conferencia que pretende abordar justamente esas particularidades que hoy estamos viendo, sobre todo a raíz del decreto 568, que por medio de él se grabó a los servidores públicos que ganan 10 millones de pesos o más. Para esta conferencia nos acompaña el profesor Álvaro Quintero Sepúlveda. Él es abogado y sociólogo, también especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Se ha desempeñado como juez administrativo y en la actualidad se desempeña como conjuez y profesor de la especialización de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Le damos la bienvenida al profesor. Les comentamos que por medio de Facebook de la transmisión pueden compartir sus preguntas y vamos a estar atentos para poder al final de la sesión compartir la mayoría de las preguntas que ustedes nos hagan. Entonces le doy la palabra al profesor. Profesor, bienvenido y espero que disfruten esta conferencia. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la universidad, a la Facultad de Derecho por esta invitación para compartir con la audiencia algunas inquietudes sobre el tema del derecho laboral administrativo y algunas circunstancias particulares de cómo se ha manifestado ese derecho laboral administrativo en medio de la crisis pues que estamos viviendo actualmente, obviamente pues aquí en nuestro país. Pues sea lo primero decir, porque el marco es el derecho laboral administrativo, sea como lo primero hacer algunas consideraciones pues generales sobre el derecho laboral administrativo. Y en ese sentido, pues mi punto de vista por la experiencia que he tenido sobre el tema, tanto como estudio, como ejercicio pues de la judicatura, como juez administrativo. Mi percepción ha sido siempre la de que existe una diferencia muy grande entre la percepción que se tiene del derecho laboral como tal, el derecho laboral que es un derecho cuya razón de ser es la protección de los trabajadores, de la parte débil de la relación laboral y por lo tanto, por principio implica inclinar la balanza en favor del trabajador a partir de una serie de principios fundamentales, de unos principios protectores del derecho del trabajo. Esos principios protectores, pues digamos de una forma resumida, pues están en el artículo 25 de la Constitución, en el artículo 53 sobre todo, ¿no? Y uno de esos principios, pues elementales, sin el cual no podría existir el derecho laboral administrativo, es el principio de favorabilidad. O sea, que es la interpretación más favorable al trabajador en todos aquellos casos pues, en los que exista duda en cuanto a la aplicación de la norma o incluso pues en mi criterio también en cuanto al análisis de las pruebas también debe existir ese principio de favorabilidad a favor de los trabajadores. Eso es lo que determina la razón de ser del derecho laboral. El derecho laboral es un sistema de protección del trabajo como parte fundamental de la estructura del Estado social de derecho, ¿no? Nosotros encontramos esa protección desde el preámbulo y a lo largo de todo el texto de la Constitución siempre se está resaltando la fundamentalidad del derecho laboral y de los trabajadores. Por lo tanto, eso implica que la protección del trabajo permea toda la Constitución y lo que significa eso, toda nuestra construcción del Estado social de derecho que tenemos. Y en términos pues, prácticos, significa que todos los operadores jurídicos, ya sean en el contexto administrativo o ya sea en la parte jurisdiccional, cuando están resolviendo temas laborales, pues tienen que abocarse a la protección del trabajo tal como lo manda la Constitución. O sea, lo que se pide y en mi
concepción del tema, no se pide nada distinto a simplemente aplicar la Constitución, especialmente ese artículo 53, el artículo 25 de la Constitución, y si se quiere ver también el artículo 48 como parte eventualmente del derecho laboral, en este caso el tema de la seguridad social, pues también haría parte de todos esos mecanismos de protección del trabajo. O sea, la sociedad capitalista, por supuesto, ni ninguna sociedad puede existir sin el trabajo, y menos pues la sociedad capitalista. Por lo tanto, el trabajo es un elemento fundamental como parte de la construcción civilizada de las sociedades contemporáneas, de las sociedades modernas. Es imposible tener una sociedad pacífica y imposible tener una sociedad en progreso si no es una sociedad que protege el trabajo de principio a fin y con todo el rigor que se requiere. Una sociedad que no protege el trabajo es una sociedad fallida, es una sociedad que no va a llegar a ninguna parte porque es imposible sin la protección del trabajo. Empezando nada más, y pues en la sociedad capitalista es una sociedad de consumidores, pues hay que tener trabajadores y trabajadores que tengan un buen salario, porque esos son los que van a dinamizar la economía, ellos son los que van a comprar. Y entonces si el sistema económico, el sistema político y el sistema social no protege a los trabajadores en general, cuando digo trabajadores me refiero a todas las personas que viven de un salario, todas, ¿no? Sin excepción. Digamos que salvo los que no viven de un salario, sino que viven pues de las rentas de sus empresas, y los demás somos trabajadores, todos los demás que no vivimos de la relación de contratación de trabajo asalariado, sino que somos trabajadores asalariados, pues somos trabajadores y todos estamos incluidos dentro de esa medida de protección. Entonces, si no se protege a los trabajadores con un buen salario, pues es una sociedad que va a ser pobre, o sea, va a ser una sociedad con mucha riqueza, pero concentrada en unos poquitos, y el resto de la sociedad pues son personas que están en condiciones difíciles económicamente, y por lo tanto es una sociedad que no va a encontrar la forma de generar una acumulación interna de capital y una clase media poderosa, importante, porque no se irriga la riqueza social en todo el conjunto de la sociedad, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes lo que tenemos en nuestro país. Este país básicamente es un país donde podemos decir que de la población económica activa, la que está trabajando, el gobierno dice que 50%, pero los demás informes que uno lee con frecuencia nos hablan de un 70% de trabajadores informales. O sea, es un 70% de trabajador que no está regida por una relación laboral. Son personas que muchos pues serán contratistas, otros no son contratistas, la mayoría, por lo menos un 50-60% no son contratistas, sino son personas que viven al día a día, son las personas que viven al rebusque, que salen por la mañana a ver cómo se consiguen algún dinero, algún ingreso para poder sobrevivir ese día, y no tienen más, no tienen ninguna otra perspectiva. Y por eso esas personas que no están cobijadas por una relación laboral, pues no tienen seguridad social. Entonces, todo ese conjunto de personas finalmente, cuando lleguen pues a la edad mayor, pues van a ser personas absolutamente pobres, sumidas en la pobreza, sin ninguna seguridad social, con todos los problemas de derechos humanos que eso significa, ¿no? Entonces tenemos un 70% de la población que vive en esa circunstancia. Y digamos que de ese otro 30% de la población, que son relaciones de trabajo formales, de ese 30%, llevándolo ya pues al 100% de quienes están afiliados al sistema de seguridad social, solamente el 30% de esas personas obtienen una pensión de jubilación. Solamente el 30%. O sea que este es un país donde las personas que finalmente culminan su vida laboral con el derecho a disfrutar sus últimos años de vida y a recoger lo que sembraron durante el servicio a la sociedad durante 20 o 30 años, terminar con una pensión, pues resulta que no hay pensión. O sea, un 30%, si mucho, las personas que están afiliadas al sistema consiguen una pensión. Y de ese 30% de esas personas que consigue el derecho a una pensión, el 95% de esas pensiones no superan los 4 salarios mínimos. Y el 90% está por el orden de un salario mínimo. O sea, es una situación bastante dramática, la que digamos, rige el trabajo en nuestro país, bastante compleja, muy difícil, muy poco halagadora y estimulante para las personas que quieren participar socialmente con su trabajo, porque las dificultades son muy grandes
y no encuentran una protección de su trabajo finalmente al final de su vida, y conseguir una relación formal de trabajo es bastante difícil, bastante complicada, y lo saben pues todos los jóvenes que salen de las universidades y están viviendo esa situación tan compleja, tan difícil. Dentro de todo ese conjunto, les decía, del derecho laboral que protege las relaciones laboralizadas, y las relaciones laboralizadas pues ya sabemos que son pocas, y dentro de esas relaciones laboralizadas tenemos las del sector público, ¿cierto? Que son pues digamos las más importantes, porque el Estado pues es el empleador más grande que tiene el país, ¿cierto? Entre fuerza pública, docentes, y las personas vinculadas a las distintas ramas del poder público, pues estamos hablando de probablemente unos 12 millones, 2 millones y medio de personas que estarían allí laboralizadas, y que son las que, digamos, tienen pues unas aceptables condiciones laborales y de protección laboral. Esas personas a quienes llamamos como servidores públicos, ¿no? Este conjunto de personas que tienen una relación laboral con el Estado, pues son los servidores públicos, ¿no es cierto? Una parte de los servidores públicos, porque puede haber otros que son particulares que cumplen funciones públicas, que eventualmente pues tienen la condición de servidores públicos, pero no son servidores públicos regidos por una relación laboral. Entonces, el derecho administrativo laboral sería el derecho laboral que protege o que regula las relaciones laborales de los servidores con el Estado, de las personas que están vinculadas mediante una relación laboral con el Estado. A esas personas pues sería quienes están reguladas por ese derecho administrativo laboral. El tema complejo allí es que ese derecho administrativo laboral en el sector público, y sobre todo en el órgano encargado de aplicar ese derecho administrativo laboral, que en este caso sería la jurisdicción contenciosa administrativa, uno lo que encuentra es que no hay esa percepción real de que se trate de un derecho laboral, ¿no? De que no hay en realidad un derecho laboral allí, no hay una percepción de que esas normas que regulan a estas personas sean un derecho laboral. O sea, el derecho laboral por principio, decía, es el derecho que protege al trabajador. En el Código Sustantivo del Trabajo y en las normas internacionales, pues, sobre todo, y el personal se presume prestada bajo un contrato de trabajo. O sea, se presume la existencia del contrato de trabajo en el sector privado, para privado, como una norma protectora. Eso lo que significa es que si usted, trabajador, va a demandar, yo presté una relación personal de trabajo, por lo tanto yo estaba regido por un contrato de trabajo, en consecuencia me adeudan los derechos que se derivan de esa relación laboral que no me pagaron. El juez laboral, sobre todo pues los que realmente se asumen como jueces laborales, que no son todos, los jueces laborales parten del principio entonces de que usted tiene una relación de trabajo, con ese empleador, y entonces invierte la carga de la prueba. Ese es el resultado importante de esa presunción. Yo presumo que usted estaba regido por una relación de trabajo, por lo tanto, empleador, usted tiene la carga de la prueba de demostrar de que no existió esa relación de trabajo. Es usted el que tiene la prueba. El trabajador le basta con hacer la afirmación. Por supuesto, pues si tiene pruebas de ello, pues tendrá que aportarlas, porque pues no le bastaría con la sola presunción. Pero hay una inversión de la carga de la prueba. Usted, empleador, debe desvirtuar la afirmación del trabajador en el sentido de que su relación laboral estaba regida por una relación de trabajo. Y eso es muy importante porque al invertir la carga de la prueba, pues va a ser el empleador el que tiene que hacer el mayor esfuerzo para tratar de desvirtuar esa situación. ¿Por qué razón? Porque la norma está operando a favor del trabajador. Está operando a favor del trabajador, como debe ser en estos temas del derecho laboral, que está protegiendo al trabajador. En el campo del derecho administrativo no existe esa presunción. La presunción que existe es todo lo contrario. Es al contrario. En el campo administrativo, el que regula las relaciones laborales, lo que aquí se conoce también como función pública, en el derecho administrativo existe una presunción contraria. Es a la inversa. La presunción es a favor del empleador, es a favor del Estado, no a favor del trabajador. Entonces aquí lo que le dice el juez administrativo cuando le llega la demanda, entonces el juez administrativo que
que lo que voy a decir y voy a tratar de mostrar es que aquí en el campo del derecho administrativo no se ve, cuando el juez asume el conocimiento de una reclamación laboral, él no se asume como juez laboral, ni el magistrado se asume como juez laboral. Ellos no tienen esa concepción de que son jueces laborales cuando están resolviendo una reclamación de naturaleza laboral. Ellos son jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ellos lo que están resolviendo es una reclamación frente a la legalidad de un acto que le dijo a la persona, no, usted no tiene derecho a las cesantías, por decir algo. Eso es un acto administrativo para él, eso no es una reclamación laboral. Y usted que está diciendo que ese acto administrativo no es legal, venga usted, persona, y demuestre que ese acto administrativo no es legal, porque yo no soy juez laboral. Yo aquí no voy a resolver un conflicto laboral, yo voy a resolver un conflicto de legalidad, de estudio de un acto administrativo. Entonces, y eso es una situación muy compleja porque no existe al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa la percepción, la introyección de parte de los jueces y magistrados de que cuando ellos resuelven conflictos laborales, ellos son jueces laborales, están actuando como jueces laborales y como jueces laborales que protegen el derecho del trabajo, y especialmente en el caso de la Constitución nuestra, para dejarlo allí, el artículo 53. Y no solamente están concernidos por el artículo 53, sino que por el efectos del bloque de constitucionalidad del artículo 93, pues ellos también están cobijados por todas las normas en materia de derecho laboral de los tratados y convenios internacionales que ha suscrito el país. Entonces están cobijados por los convenios de la OIT, por ejemplo, 95 para el caso del salario, están cobijados por la Convención Americana de Derechos Humanos que protege todo ese tipo de relaciones. Pero ellos no se sienten así. Ellos se sienten que son jueces de la legalidad y que ellos no son jueces de una relación laboral. Y por lo tanto, en ese contexto, las normas de derecho laboral son irrelevantes. No son las normas con las cuales él va a resolver ese tema laboral. Él lo va a resolver desde una perspectiva simplemente legal, ¿no es cierto? Él va a mirar si el acto administrativo se expidió con todas las formalidades del caso y hay una norma, pues, de una ley que diga cuántos son sus cesantías o cómo se le pagan o en qué momento y si se le pagó o no, y simplemente resuelve eso, contrastando el acto administrativo con una ley y punto. Pero el sujeto que está detrás reclamando y la naturaleza de la relación que se está reclamando, que es una naturaleza laboral y que se tiene que resolver aplicando los principios del derecho laboral y favoreciendo al trabajador, no lo entienden de esa manera. Eso no existe en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y entonces por eso yo digo, y con lo que les voy a mostrar por qué no es así, que el derecho laboral en realidad no existe en la jurisdicción contenciosa administrativa, que está patas arriba, que está volteado. O sea, que está volteado y por eso no existe. ¿Y por qué está volteado? Pues porque el derecho laboral es un derecho protector del trabajador. Y en la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que llamamos derecho administrativo laboral es un derecho que protege al Estado, al empleador. No protege al trabajador, por lo tanto no existe el derecho laboral como tal en el campo administrativo. ¿Y por qué protege al empleador? Porque hay un principio fundamental en el campo del derecho administrativo y es el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos. Presunción de legalidad de los actos administrativos. Entonces, cuando al juez le llega la reclamación, él, por principio, presume la legalidad de ese acto administrativo. Entonces, el trabajador está reclamando que no le pagaron sus cesantías o que lo retiraron de manera ilegal. Y entonces el juez administrativo toma la demanda y él se ubica frente a esa demanda y dice, bueno, el empleador tiene razón. Este acto administrativo fue expedido conforme a derecho, porque eso es lo que a mí me dice el Código Administrativo. Me dice que yo debo presumir eso. Entonces yo presumo que el empleador actuó correctamente y está dentro del marco legal. Y entonces la carga de la prueba la tiene usted, señor demandante. Es usted, trabajador, el que tiene la carga de la prueba. Usted es el que tiene que demostrarme a mí que ese acto administrativo es ilegal, que los fundamentos del acto administrativo, con base en las razones que tuvo quien expidió el acto administrativo, pues no son contrarias a derecho. Usted me tiene que demostrar eso, a mí.
Y no solamente me lo tiene que demostrar, sino que me lo tiene que demostrar con toda certeza. O sea, usted me tiene que demostrar a mí con toda certeza que yo llegue al pleno convencimiento de que efectivamente eso es así. Porque si usted no me demuestra a mí con plena certeza, yo tengo que validar la presunción de legalidad del acto administrativo y por lo tanto le tengo que rechazar sus pretensiones. O sea, que en el campo del derecho administrativo, las dudas se resuelven a favor del empleador, o sea, del Estado, y no se resuelven a favor del trabajador. Y por eso esta es una condición bastante compleja, bastante particular y bastante desigual en el manejo de las relaciones entre el empleador y los trabajadores. Además, porque aquí en el campo del derecho administrativo, casi que por principio, no se habla de trabajadores, se habla es de servidores, ¿no? Y esa es una expresión que para mí no es gratuita, es una expresión que de todas maneras oculta la naturaleza de esa persona, a quien llamamos servidor. No es un servidor, es un trabajador. Es un trabajador, cualquier persona que está vinculada al Estado mediante una relación laboral, ¿no es cierto?, ya sea de naturaleza legal y reglamentaria para el caso de los empleados públicos o de naturaleza contractual para el caso de los trabajadores oficiales, esa relación es una relación laboral. Y esos son trabajadores, todos esos son trabajadores, ¿no es cierto? Y trabajadores que deben gozar de la protección del derecho al trabajo, pero eso no ocurre en el derecho administrativo laboral. En el derecho administrativo laboral todo funciona a favor del Estado, ¿no es cierto? Y ahí se refleja o sea, se supone que el derecho administrativo surge, ¿no es cierto? Una de las razones por las cuales y la justificación de la existencia del derecho administrativo es precisamente para proteger a los ciudadanos del poder del Estado. Porque el Estado y el poder pues, tienden a ser arbitrarios. Por naturaleza tienden a ser arbitrarios. El poder tiende a ejercerse como poder arbitrario, no como un poder con controles. Los controles son peleas entre el Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo y los órganos jurisdiccionales, ¿no? Hay una pelea porque pues, el Ejecutivo querrá reclamar cada vez más poderes y que el ejercicio de su poder estaba conforme a derecho y estarán pues los jueces, los órganos que controlan las altas cortes para decir, no, usted se extralimitó en el ejercicio del poder que le había sido o conferido por la Constitución, etcétera. Entonces, en esa lucha, porque el poder tiende a ser un poder arbitrario, el derecho administrativo justamente lo que trata es de regular esas relaciones, ¿no es cierto? Y las relaciones entre los particulares y el Estado se rijan por unas reglas de derecho y que el poder del Estado esté sometido a las reglas de derecho. Eso es lo que es el Estado de Derecho, ¿no es cierto? A contrario de lo que eran los estados absolutistas, donde el poder del gobernante, del emperador o el poder del rey no estaban sometidos a ninguna restricciones de orden normativo. Ellos eran la fuente del poder. Lo que hacen las sociedades liberales, digamos, y las sociedades burguesas, pues a partir del siglo XVIII hacia adelante, es justamente tratar de controlar el ejercicio del poder, y un poder muy fuerte, muy grande, muy poderoso, que es el poder del Estado. Y el derecho administrativo se convierte en un derecho de alguna manera protector de los ciudadanos para tratar de controlar ese ejercicio arbitrario del poder de los ciudadanos, del poder del Estado, en sus relaciones con los ciudadanos inermes que no tienen pues toda esa estructura detrás, burocrática, coactiva, impositiva para defenderse del Estado, ¿cierto? Por principio, esa es la situación. Y entonces allí, en el derecho administrativo laboral, lo que se hace es partir justamente de decir al Estado, no, usted tiene razón, usted actuó legalmente, usted actuó conforme a derecho. Esa es mi presunción. Yo como juez administrativo presumo que usted actuó conforme a derecho. ¿Por qué? Porque yo debo presumir la legalidad del acto administrativo, porque así me lo dice el derecho administrativo. Yo presumo eso. O sea, mi presunción es a favor suya y por lo tanto es en contra del trabajador. Usted que está demandando, pues venga, demuéstreme que usted tiene razón. Y eso se vuelve muy difícil. En el campo del derecho administrativo es muy difícil probar
la ilegalidad de los actos administrativos y sobre todo en materia laboral, en materia de derechos laborales y de derechos de la seguridad social, se vuelve muy complejo, se vuelve muy difícil, ¿no es cierto? Porque muchas actuaciones que dependen en materia laboral del poder ejercicio del poder discrecional de los nominadores, por ejemplo, para los actos de retiro, pues es muy complicado demostrar que allí hubo una desviación de poder, ¿cierto? O sea, es muy complicado, sobre todo por la exigencia de esa prueba que dé la certeza de la ilegalidad del acto administrativo, y probar con certeza esa ilegalidad y sobre todo de un ejercicio, de una desviación de poder, es muy, muy complejo hacerlo en esos términos, porque pues por cualquier ladito se puede salir y decir, no me demostró de manera fehaciente, contundente, que ese acto fue expedido con desviación de poder y por lo tanto usted no tiene el derecho, le niego sus pretensiones porque usted no me demostró. O sea, tengo algunas dudas, pero esas dudas no las resuelvo a favor suyo, las resuelvo a favor del empleador, a favor del acto administrativo, y mantengo la intangibilidad de ese acto administrativo. Entonces, es un derecho que no es laboral. Es un derecho que no es laboral. Y son los jueces, una jurisdicción que por todas esas razones se les dificulta a ellos entender que cuando resuelven controversias laborales son jueces laborales y que lo deben hacer con base en los principios del derecho laboral, ¿no es cierto? Y entonces la noción de servidor público, esconde, no permite de entrada percibir que ese servidor público es un trabajador y que ese trabajador está protegido por todas las normas que protegen el derecho al trabajo. No permite, porque usted es un servidor. ¿Y qué es un servidor? Una persona que sirve, ¿no? Sí, está bien que las personas que trabajan con el Estado pues están trabajando en un contexto en el cual el resultado de su trabajo no es la obtención de un beneficio particular, como ocurre en el sector privado. En el sector privado los trabajadores trabajan al interior de una empresa y los beneficios de esa empresa son para los dueños de la empresa, en primer lugar. O sea, está buscando un beneficio particular. Los trabajadores del Estado no buscan un beneficio particular, buscan un beneficio social, que sirve a toda la sociedad. Y en esa medida, pues uno puede decir, bueno, eso de servidor se refiere a eso, está trabajando en un contexto en el cual su trabajo, finalmente los resultados de su trabajo van a beneficiar a toda la sociedad. Y en esa medida, pues la noción de servidor, pero esa noción de servidor tiene otras connotaciones que son graves, ¿no es cierto? Que son a mi manera de ser graves, porque es que diluyen la noción de trabajador. Diluyen la noción de trabajador y no permiten que se perciba perfectamente y de manera clara y prístina que es que usted que es un juez, o usted que es un empleado de un despacho, o usted que trabaja en la gobernación o trabaja en un municipio, ¿no? Usted es un trabajador. Por naturaleza usted es un trabajador y por lo tanto usted lo protegen todas las normas del derecho al trabajo. No, sino que usted es un servidor. Y entonces usted como servidor aparece el nominador y el nominador es el que provee el empleo. De alguna manera él es el que provee la relación de trabajo. Y entonces usted tiene una relación de deuda con ese nominador, con esa persona que es la que ha determinado, pues, en alguna medida su vinculación a la entidad. Incluso en los casos de carrera, cuando la persona ha obtenido por mérito, pues, su primer lugar en la lista de elegibles, finalmente, pues, él le ruega al nominador que lo nombre y el nominador siente que le está haciendo, pues, una especie de favor a esa persona, ¿no es cierto? Y entonces ahí se diluye el tema del trabajador. Se diluye el tema del trabajador y aparece el tema del servidor, y por lo tanto las personas que están vinculadas al Estado están recibiendo del Estado unos beneficios, están recibiendo del Estado unas especies de gracias que les está proveyendo, que les da el Estado, ¿no? Y consideran además que les da unos buenos salarios y por lo tanto ellos tienen que estar agradecidos por tener esa relación con el Estado y recibir esos beneficios del Estado, ¿no? Entonces hay una relación, una especie de relación digamos, de sujeción por los beneficios que reciben del Estado, y así se perciben también las personas que trabajan en el Estado. Muchas de ellas se perciben igual, no se perciben tampoco como trabajadores, sino como que están allí recibiendo unas gracias del Estado y tienen unas deudas con el Estado que cumplir, y por lo tanto una forma de ejercer su trabajo
que no se atiene en su plenitud a lo que es un trabajador normal, regido por unas condiciones de trabajo y por un horario de trabajo y en las condiciones normales que se regula esa relación de trabajo. Y entonces nosotros ahí es donde encontramos algunas particularidades del derecho administrativo que lo podemos traer para mostrar ahora en lo que está pasando en las medidas del COVID. Por ejemplo, se mencionaba al principio el decreto 568, el reciente decreto 568, que fue el que estableció un impuesto solidario. Estableció un impuesto solidario. ¿Para quién es impuesto solidario? Para los servidores públicos. ¿Cuál es la motivación de ese decreto? La motivación del decreto es que en la Constitución existe el deber de solidaridad y el principio de solidaridad, ¿no es cierto?, de todas las personas cuando se presentan circunstancias especiales dentro de la sociedad, todos tienen que aportar. Eso está muy bien. Ese principio de solidaridad pues es fundamental, ¿no? Y está desde el artículo primero de la Carta Política. Ahí está el trabajo y la solidaridad, ¿no? Es fundamental. Contra eso no podemos, no puede uno tener ninguna objeción a que exista esa solidaridad. Por supuesto, existe esa solidaridad y debe existir la solidaridad. Y en este momento esa solidaridad se tiene que manifestar de manera real y de manera contundente. Pero la pregunta que uno tiene es, ¿por qué si ese principio de solidaridad, ¿no es cierto?, que está inserto en la Constitución y que cobija a todas las personas habitantes de este país, por qué ese principio general, universal para todos, solamente se aplica a unos pocos? ¿Por qué solamente se aplica a los servidores públicos, entre comillas, o trabajadores del Estado? ¿Por qué solamente se aplica a ellos? Si es un principio de solidaridad, es una solidaridad de todos. Pero el decreto no incluyó a los trabajadores del sector privado. Trabajadores del sector privado que están en la misma condición. O sea, que también podía haberlos involucrado dentro del mismo supuesto del decreto 568. Todas las personas que ganen 10 millones o más de salario tendrían que hacer ese aporte, ¿no? Pero se deja al grueso de los trabajadores del sector privado, donde hay de todos los gerentes y personas que ganan ya no 10 millones, sino que ganan 50, 60, 80, 100 millones de pesos, ¿no es cierto?, quedan por fuera. Ahí no se materializó el deber de solidaridad, ¿no es cierto? ¿Y por qué se materializa con los servidores públicos? ¿No es cierto? ¿Por qué el Estado ejerce ese poder solamente frente a este grupo? No estamos diciendo que este grupo no esté obligado solidariamente a responder. Claro que lo está, pero la pregunta es, ¿por qué lo hizo solamente con este grupo y por qué no lo hizo con el resto de los trabajadores de la sociedad? ¿No? Y ahí vuelve a mi reflexión en el sentido de que se ve a los servidores públicos como personas que están en deuda con el Estado y que están recibiendo unos beneficios del Estado y por lo tanto usted tiene que devolver parte de esos beneficios y cuando a mí se me antoje, dice el poder, ¿no es cierto? El poder en este caso pues del Ejecutivo. Y en consecuencia grava a esas personas con ese impuesto solidario y no a todos. Pero además también grava a los contratistas con el Estado. Los contratistas con el Estado no tienen una relación laboral con el Estado, ¿cierto? No son ni siquiera servidores públicos, son contratistas. Y esos contratistas están regulados por la Ley 80 del 93, como contratistas de servicios con el Estado, ¿no? Y también los grava, pero no gravó a los otros contratistas con el Estado. No gravó a los grandes contratistas con el Estado. ¿Dónde están ahí los contratistas de las obras de construcción, por ejemplo, de las vías, de las 4G? ¿No? Los que llamamos pues las vías de las 4G y los consorcios y los empleados de todos esos consorcios, los que están construyendo los túneles, ¿no? Y los que están construyendo las carreteras, que son contratistas del Estado. Son contratistas del Estado, ¿no? Esos no fueron grabados tampoco. Y están en una condición relativamente de igualdad que los contratistas de prestación de servicios. ¿Cuál es la diferencia? Pues, el tipo de contrato, ¿cierto? Los contratistas de prestación de servicios pues tienen una modalidad de contrato
donde son servicios en principio personales que se prestan para actividades de colaboración, de apoyo a la gestión administrativa de las entidades públicas. Sí, bueno, pero también hay otros contratistas del Estado. Esos grandes contratistas tampoco fueron incluidos dentro de estas medidas impositivas del impuesto solidario, ¿no? Entonces, fíjense que ahí hay un trato desigual, ¿no? No es un trato equitativo, no es un trato igual, sino completamente desigual, y es una relación de poder del Estado frente a sus trabajadores, ¿no? Dentro de una concepción no muy clara allí del trato a estas personas, como si fueran en la noción de servidores, sino la noción de trabajadores, y se les impone de una manera desigual unas medidas de colaboración, de solidaridad, con las cuales estamos de acuerdo, pero que deberían ser universales para todo el conjunto de la sociedad y no solamente para un grupo de estas personas. Y obviamente también se incluyó a los pensionados, dentro de ese impuesto solidario ese impuesto de solidaridad, se incluyeron también a los pensionados, con una nota un poco peyorativa allí de hablar de las megapensiones, que es un concepto que no existe, como si esa norma se fuera a aplicar en los términos como está en el decreto 568, pues no se podría aplicar, ¿cierto? No se podría aplicar porque se habla de las megapensiones y eso no existe, ese sujeto tributario no existe. Las megapensiones es un concepto periodístico, es un concepto de opinión general de que hay unas megapensiones y bueno, son legales porque esa era la norma que estaba vigente en su momento, entonces no tiene por qué tratarse de esa manera peyorativa ese grupo de pensionados que vengan esas pensiones. Puede que sea un sistema no progresivo, sí, porque pues beneficia a quienes tienen más y no a quienes tienen menos. Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero son pensiones legales y no se les puede tratar de esa manera pues peyorativa, de las famosas megapensiones. Entonces quedaron también grabados esas megapensiones que son del sector público, ¿cierto? Son del sector público, esas pensiones no son del sector privado. Y por lo tanto, también hay pensiones en el sector privado, ¿no es cierto? Pensiones en el sector privado que deberían haber quedado grabadas también, porque también hay pensiones que son superiores a los 10 salarios, a los 20 salarios mínimos o 20 salarios mínimos, que sería lo máximo, incluso menos, que puede tener una pensión en nuestro país. Deberían también estar grabados, ¿cierto? Por razones de solidaridad, porque la solidaridad es para todos los habitantes del país, no solamente para una parte. Debieron haber quedado grabados, pero no quedaron grabados, sí, con ese agravante pues de llamarlos de los megapensiones. Otros efectos de otras normas, como el decreto 491, fue la suspensión de los concursos de carrera administrativa. Entonces ahí también se afecta de alguna manera a una parte de quienes están aspirando a ingresar al sector público por la vía del concurso. Quedaron suspendidos esos concursos, ¿no es cierto?, hasta tanto pues se resuelva esta situación. De la rama judicial, hay aquí algunos asuntos interesantes de la rama judicial, el trato hacia los servidores de la rama judicial. 2 acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. El acuerdo 11.546 del 25 de abril, ¿no? Por medio del acuerdo 11.546 de abril dentro de la rama judicial, se esperaba que se hiciera una apertura, un reinicio de los términos para efectos de que continuaran las actuaciones administrativas, ¿no?, que fueron suspendidas totalmente. Inicialmente fueron suspendidas del todo por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Esa fue la única opción que se le ocurrió al Consejo Superior de la Judicatura, y fue suspender todas los términos, y luego empezó pues a reabrir para los derechos pues de tutelas, habeas corpus, en penal. Entonces reabre pues allí una parte del trabajo, pero para el resto siguió cerrada, ¿cierto? Siguió cerrada hasta el decreto 11.546, con la anotación curiosa que dice el artículo 214 de la Constitución: en los estados de excepción
En los estados de excepción dice no se podrá interrumpir el servicio público en ninguna de las entidades del Estado ni de los órganos del Estado. No se puede. O sea, se continuará prestando el servicio normal, dice la norma, el artículo 214. El servicio no se puede interrumpir, se debe prestar de manera normal. Perfecto, estamos en una situación anormal. Podríamos pensar pues que la norma no estaría prevista pues para circunstancias tan complejas como lo que estamos viviendo, con las cuales estamos de acuerdo. Pero es que aún así la rama judicial, el servicio de administración de justicia, que es tan fundamental, es esencial, es un elemento estructural del Estado de Derecho. Un Estado sin el sistema judicial no puede existir sin los jueces que resuelvan las controversias entre los particulares. Y hay derechos fundamentales que están en juego allí, de las personas sobre todo que están pidiendo una pensión, especialmente en el tema de la seguridad social. Las personas que están esperando que se les reconozca su derecho a la pensión porque la entidad administrativa irregularmente no se lo reconoció, pero ellos consideran que tienen su derecho, ¿no? Y son personas que no tienen otras fuentes de ingresos, solamente tienen para vivir de su pensión. Entonces, esas son derechos fundamentales, que no pueden suspenderse por la prestación del servicio de administración de justicia. Pero el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, que es quien administra pues la rama judicial, no tuvo otra alternativa, no se le ocurrió otra alternativa más articulada con esa norma que nos dice que no se puede suspender la administración de justicia, sino que es preciso recurrir a mecanismos que son viables, que son posibles en este momento, como es el trabajo digital, ¿no es cierto? Como es el teletrabajo, trabajar desde las casas. Pero ¿qué hace el Consejo Superior de la Judicatura en el decreto 11.546 del 25 de abril, que estábamos pendientes y esperando de que fuera a hacer una apertura importante del trabajo digital? Pues cosa curiosa, miren ustedes, dice que se pueden resolver las reclamaciones en materia de pensiones de sobrevivientes cuando haya personas de la tercera edad involucradas y personas de pronto en condiciones pues, de vulnerabilidad, pero que estén a cargo de los jueces de pequeñas causas. E igualmente que se pueden resolver y trabajar por vía digital lo que tiene que ver con reclamo de retroactivos, de reliquidación de pensiones, ¿no? O sea, reajustes pensionales, que eso se puede hacer, pero no la pensión de vejez. Y uno dice, cosa extraña, ¿y por qué una pensión de vejez? No hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. Si ese es el derecho más importante que el reajuste, que la reliquidación, que un retroactivo de la pensión, que significa que usted ya tiene el derecho, usted está disfrutando el derecho, usted ya está disfrutando el derecho a la pensión, pero usted está solicitando una reliquidación, un reajuste, no, pero ya está disfrutando el derecho. Más importante que eso es el derecho a la pensión de vejez. El derecho a la pensión de vejez. Sin embargo, extrañamente, no se contempló la apertura para el trabajo por vía digital, ¿cierto? Para hacerlo a través de Internet, eso. Y eso en la jurisdicción ordinaria laboral. Eso en la jurisdicción ordinaria laboral. Porque en la jurisdicción contenciosa administrativa, la apertura fue prácticamente ninguna. O sea, las reclamaciones de pensiones, que las hay por montones y que son de servidores públicos, porque todas las reclamaciones que hay en la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de pensiones, de derecho a la seguridad social, son derivadas de una relación laboral pública, o sea, son servidores o ex servidores que están reclamando su derecho a la pensión. Es como si eso no existiera. Para el Consejo Superior de la Judicatura eso no existe. O sea, no hay ningún trato especial para estas personas en el Consejo Superior de la Judicatura respecto en la jurisdicción contenciosa administrativa. No hubo ninguna consideración frente a eso, porque la apertura
apertura que se hizo es solamente para estudiar los decretos derivados pues, del estado de emergencia, ¿no? De las autoridades locales, para el caso de los tribunales. Entonces, no hubo nada. O sea, un trato completamente desigual y descomedido para los servidores públicos, ¿no es cierto? O sus beneficiarios que están solicitando una pensión, ya sea de sobrevivientes, una pensión de vejez. No se les dio ningún trato preferencial de tratamiento de esas solicitudes por medios electrónicos. O sea, eso aquí no existe. Aquí no hay personas que, ¿por qué razón? Pues volvemos a lo mismo que les decía hace un momento. Aquí hay una visión distinta de los trabajadores. Aquí no hay trabajadores, aquí hay servidores, ¿no? Y esos servidores no son trabajadores, sino están regidos por el derecho laboral y no hay normas que los protejan en ese sentido. Por lo tanto, aquí no hay necesidad de establecer ninguna preferencia en el trato, ¿no? Esos son simplemente actos administrativos de una persona que está pidiendo una pensión, pero no es el derecho fundamental a la pensión, ¿no? No es el derecho humano que hay detrás de eso, no es la condición familiar que está detrás de la reclamación de esos derechos. Eso no nos interesa, eso no es importante, eso no es relevante. No es un acto administrativo y por lo tanto los actos administrativos pueden esperar. Pueden esperar hasta que se reactive esta situación. Pueden esperar. ¿Y dónde quedan los derechos humanos? ¿Y dónde queda el derecho a la seguridad social de estos servidores públicos o ex servidores públicos? No se les da ningún trato especial. No hubo para ellos ninguna apertura, no hubo para ellos ninguna posibilidad de ese trato, cuando existen todas los medios para que eso pudiera hacerse. Existe otro acuerdo, el 1542 del Consejo Superior de la Judicatura, el 1542, donde establece un estímulo por el mejor rendimiento en el trabajo digital, un estímulo, y por el uso de los medios tecnológicos, y por el rendimiento, un estímulo de productividad, un estímulo de productividad y un estímulo por el uso de las herramientas tecnológicas para adelantar las tareas propias de los despachos. Y entonces en este acuerdo 1542 se dice que a las personas se les va a dar 2 puntos adicionales cuando se haga la calificación de su desempeño, siempre y cuando, condiciona pues el acuerdo, siempre y cuando el rendimiento de los jueces y de los empleados, el rendimiento en estos meses que estamos en esta situación irregular, haya sido superior al mismo tiempo en los mismos meses del año anterior. Entonces, si el rendimiento de los jueces y el rendimiento de los empleados ha sido superior en términos de productividad, ¿no? Y por el uso de los medios tecnológicos para adelantar sus tareas, ha sido superior a de los mismos meses del año anterior, van a tener 2 puntos adicionales en la calificación de la evaluación del desempeño. Y uno se pregunta, ¿dónde viven los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura? ¿En qué mundo viven? ¿No? Viven en un mundo extraño. Viven en un mundo extraño porque ¿cómo van los jueces y los empleados durante este tiempo del confinamiento a demostrar un rendimiento mayor al obtenido el año pasado, cuando ellos ahora prácticamente no están adelantando ninguna tarea? Ellos están en sus casas y a sus casas no se pueden llevar los expedientes. Ellos no pudieron llevarse los expedientes a sus casas para trabajar desde su casa. No tenemos expedientes digitales en la rama judicial, algo tan sencillo que podría implementarse. No hay expedientes digitales, ¿no? O sea, los expedientes no están en la nube, cuando pudieran estarlo en la nube. Y entonces simplemente desde su casa adelantarían todo este trabajo tan importante de no haber paralizado el servicio de administración de justicia, que además no está permitido por el artículo 214 de la Constitución de los estados de emergencia. En los estados de emergencia no se puede suspender la prestación de los servicios de las entidades públicas. No se puede suspender. Se debe mantener su prestación en condiciones normales, regulares.
Y entonces, ¿quién va a obtener ese beneficio? ¿Para qué es ese decreto de estímulo al trabajo, a la productividad? ¿Cuál productividad? Si los jueces no pueden trabajar, no porque no quieran, ¿no? Eso debe quedar claro, no porque los jueces no quieran trabajar, no, porque no pueden hacerlo, porque ellos están confinados en su casa como todo el mundo, y los expedientes están en el despacho, y ellos no pueden ir al despacho. Entonces no puede haber ninguna productividad en estos meses superior al año pasado, imposible. Y curioso además dice que por el uso de los medios tecnológicos, por Dios, ¿cuáles medios tecnológicos? Si es que precisamente el trabajo no se ha podido hacer, ¿no es cierto? No se ha podido hacer porque el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado la posibilidad de ese trabajo digital, no ha abierto la puerta para que la gente lo pueda implementar con los recursos que tiene. Con los recursos que hay en los despachos se puede hacer ese trabajo digital. Hoy en la jurisdicción contenciosa administrativa, desde la presentación de la demanda debe hacerse en medio digital. Hoy, por la ley 1437 del 2011, todo el que presenta hoy una demanda en la rama judicial, ¿no?, entrega en un CD la demanda y todos los anexos de su demanda. O sea, el proceso arranca digitalizado. Arranca digitalizado. Pero esa norma no tuvo la precaución de decir, y la contestación de la demanda y los anexos de la contestación de la demanda también se harán por medio digital. Y de ahí en adelante se seguirán haciendo las actuaciones por medio digital. Una cosa tan sencilla, tan simple. Y están las herramientas para hacerlos, como esta que estamos utilizando en este momento. Ahí están las herramientas disponibles para hacer ese trabajo. Cosas que son simplemente de visión gerencial, de decisión gerencial. Hoy, todo el trabajo en la rama judicial, en la jurisdicción contenciosa administrativa, por ejemplo, la jurisdicción laboral ordinaria y civil, se puede hacer perfectamente por medios digitales. Se puede hacer perfectamente por medios digitales. Solo falta decisión, voluntad gerencial para que eso se implemente, ¿cierto? Y no ocurran eventos tan traumáticos como este, en donde la única medida que tuvo el Consejo Superior de la Judicatura, porque de acuerdo a su visión de la situación, pues no le daba para más, fue suspender términos. O sea, paralice los procesos. Paralice los procesos, paralice todas las actuaciones, y ustedes, jueces y empleados, váyanse para la casa a esperar que esta situación se normalice, porque no pueden trabajar. Y luego habla el Consejo Superior de que es posible entonces de que un empleado vaya al despacho y empiece a digitalizar los procesos, los expedientes. ¿Cómo va a hacer eso? Si los despachos no tienen escáneres. Los despachos no tienen un escáner de alta definición, de alta resolución, de alta capacidad. No lo tiene. El Consejo Superior de la Judicatura no ha suministrado esas herramientas de trabajo tecnológico, que es fundamental, un escáner. Es más, todo ese trabajo de escanear los expedientes en el que eventualmente se van a meter los despachos es un trabajo que no lo deberían hacer los empleados. Ese es un trabajo que lo hacen perfectamente los demandantes y los demandados. Sí, desde un principio se impone el expediente digital. Una cosa simple, sencilla de hacer el trámite. Todo se hace de manera digital. Y el abogado, el demandante, el demandado no tienen ningún problema. No tienen ningún problema. Ellos ajustan sus sistemas de trabajo, sus mecanismos de trabajo los ajustan, ¿no es cierto?, a esa demanda, a ese requerimiento, como ya existe frente a la demanda y sus anexos para el caso de los demandantes, ajustan esos mecanismos. Y se hace el expediente digital desde un comienzo, y el despacho no tiene que escanear prácticamente nada, más allá de lo que sus propias actuaciones vaya expidiendo, que no son tantas al interior de un proceso. Lo mismo las audiencias. Todas las audiencias pueden hacerse por vía digital. Las herramientas están, las tiene el Consejo Superior de la Judicatura. No es necesario ir a una audiencia. No es indispensable. Habrá una o que otra audiencia que de pronto requiere la presencialidad, pero el 95% o más de las audiencias no requiere ninguna presencialidad. Se puede hacer por vía digital. Entonces, las cosas son posibles de hacer en la rama judicial y no paralizar el sistema de justicia, porque eso es lo que está totalmente paralizado por una decisión del Consejo Superior de la Judicatura.
Entonces, fíjense ustedes cómo ese acuerdo 1542 que establece ese estímulo para los servidores públicos es algo, algo que no se entiende, es algo incomprensible. No dice, ¿dónde están viviendo estos señores? ¿A quién le van a aplicar esos estímulos? Si ningún despacho puede hacer ese trabajo, ¿no? Salvo los que eventualmente estén trabajando de a poquito. Y además se establece ese estímulo al final del proceso y no al comienzo del proceso, para acabar de ajustar. Recién sale este decreto, acaba de salir, igual que el 25 de abril, igual sale este acuerdo al final del proceso, o sea, cuando ya está terminando, y entonces tampoco es una norma que estimule el trabajo digital, porque ya el proceso, ya lo que se hizo, ya se hizo. Es probable que a partir del 10 de mayo las cosas cambien, ¿cierto? Es probable. Pero nos parece grave ese tratamiento en la jurisdicción contenciosa administrativa por el tema de los servidores públicos, ¿cierto? Porque ya les decía, no hubo ninguna apertura y entonces la gente que está reclamando sus derechos y que son servidores públicos o ex servidores públicos, para ellos no hubo ese tratamiento especial de una apertura inicial o gradual de los términos y de la gestión por parte de los despachos. Aquí no se consideró eso. Y en la jurisdicción ordinaria, pues se consideró para unos pocos y no para la pensión de vejez, que es la más importante, ¿cierto? Que es la más importante. Bueno, quiero dejar ahí para escuchar preguntas, para ver. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe, por esta interesante exposición de esos elementos tan problemáticos a la hora de abordar asuntos laborales en cuanto a servidores públicos. Quisiera pues compartirte algunas de las preguntas que hicieron. La primera de ellas justamente consiste en que nos plantees qué diferencias hay o qué diferencias podría uno identificar en esta fiscalización que se le hace al porcentaje de lo que devengan servidores públicos en este estado de excepción y qué diferencia sería si estuviéramos en un estado normal, ¿cierto? Como identificar ahí esa fiscalización, qué diferencias tiene en este estado de excepción donde los decretos reglamentarios tienen unos mecanismos pues para establecerse diferentes y qué diferencias habrían en la normalidad, ¿cierto? En la normalidad legislativa. Esa es una pregunta que nos hacen en Facebook. Bueno, no sé, creo que no entiendo bien la pregunta, Ricardo. No sé a qué se refieren con la fiscalidad. No entiendo bien cuál es el sentido de la pregunta. Sí, profe, mira, te aclaro. La diferencia, acá en pocas palabras, ¿qué diferencias encontrarías en el decreto, en la expedición del decreto 568, ¿cierto? En lo que él decreta, en este estado de excepción y en un estado normal? Esa es básicamente. Pues a ver, en un estado, en condiciones, digamos, para mí ese impuesto solidario, pues tiene el nombre de impuesto solidario, pero en la práctica eso implica una rebaja del salario. En la práctica es una rebaja del salario, eso es lo que se está haciendo bajo la figura, pues, de un impuesto de solidaridad. Ahora, el impuesto, pues, sabemos que es bien complejo porque, pues, eso es asunto del legislador exclusivamente, porque es una norma que está afectando derechos, que está estableciendo bases impositivas y que en este caso está afectando el trabajo, ¿no es cierto? Hacerlo por aquí, pues hombre, digamos que para hacer una decisión de esas, así el presidente esté habilitado, debió haberlo pensado con más, haber sido ese impuesto más solidario, haber sido más universal, para que quedaran más equilibradas, pues, como las cargas, y no solamente para los servidores públicos, ¿cierto? En condiciones normales, pues ese impuesto pues no se podría imponer, y no se podría imponer, pues, porque
ese impuesto equivale a una rebaja de salarios y las rebajas de los salarios están prohibidas, ¿no es cierto? O sea, en el sector público hay normas expresas como la ley cuarta de 1992 que prohíbe expresamente que por ningún motivo se pueden desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores. Entonces, por la vía de un impuesto de esto, pues fácilmente lo que se hace es eso, ¿no es cierto? Le doy a los servidores públicos un incremento del 5% en los salarios mensuales y por otra vía establezco un impuesto del 10% o del 15%. Pues no le estoy haciendo nada, le estoy quitando, le estoy rebajando su salario, ¿no es cierto? Entonces me parece que es una medida de esa naturaleza, que obviamente en condiciones normales pues esa no tendría pues como imponerse, ¿no es cierto? Y además pues va a encontrarse con toda la oposición pues de los empleados en este caso pues del sector público, se encontraría obviamente con una gran oposición y movilización de la gente y creería uno que impediría que ese impuesto se impusiera, ¿no? A mí me parece que de todas maneras pues es un impuesto de solidaridad, pero lo hubiera aceptado más fácilmente si hubiera sido universal para todo el conjunto de las personas que ganen 10 millones de pesos o más. Me parece que sería, pues no me parecería irrazonable, ¿no es cierto?, dentro del conjunto de la sociedad, pero igual a los contratistas y a todos los contratistas del Estado, no solamente los de servicios públicos, que son los más facilitos, porque eso los tiene ahí en el contrato, cada entidad tiene su contratico de la persona, esa persona no va a protestar, esa persona no tiene cómo oponerse, entonces a esa persona ese impuesto lo tiene que aceptar porque no tiene cómo protestar. Pero si yo le voy a imponer ese mismo impuesto a quien los grandes contratistas del Estado, pues me estoy enfrentando con el sector financiero. Y entonces ya me estoy enfrentando es con ellos, ya me estoy enfrentando es con todo el sector financiero, ¿cierto? Entonces ya la cosa es distinta. Ya ahí es diferente porque ya ahí sí va a haber una oposición grande de todo ese sector empresarial de la bebillas, de la vivienda, todos. Entonces ahí el Estado se cuida de no tocar a esos grandes sectores, ¿no es cierto?, de no tocarlos. Y, por ejemplo, favorecerlos, porque hay otro decreto, ¿no es cierto? Hay otro de los decretos que es el decreto, el decreto, el 558. El decreto 558, ese es otro decreto o sea, aquí hay unos grandes ganadores dentro de la crisis, que es el sector financiero, indudablemente. Y dentro del sector financiero, los de los fondos privados de pensiones, ¿cierto? De Asofondos, que agrupa pues a todas las 4 o 5 grandes administradoras de pensiones que tiene el país, que son de los grandes banqueros del país, porque ellos son los banqueros y al mismo tiempo son los dueños de los fondos de pensiones. ¿Qué hizo en este decreto 558? El gobierno argumentó y dijo, mire, en esta crisis, los ingresos de los ahorros que tienen los pensionados que están en el sistema de ahorro programado, de retiro programado, que es el que asumen directamente las administradoras de pensiones, que ellos pagan a las personas, y los que corresponden a un salario mínimo, esas personas están amenazados sus ahorros allá en este momento por la crisis, porque se van a bajar, ¿no es cierto?, el ahorro que tienen, porque las inversiones que tienen los fondos en los distintos papeles, que es en lo que ellos invierten, entonces eso va a perder valor, y al perder valor, entonces el capital que tienen estas personas de retiro programado en las entidades administradoras de pensiones se va a rebajar y probablemente su pensión se va a poner en peligro, no va a alcanzar el capital para pagar el salario mínimo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Les voy a tirar un salvavidas, pero ese salvavidas no es tanto para las personas, ese salvavidas es para los fondos. Le digo, venga, yo les quito ese problema que ustedes tienen allá y me lo traigo. ¿Por qué razón? Porque es que los fondos tienen que responder por esas pensiones. Así se rebaje el ahorro, el capital que tienen las personas, ¿no es cierto? Ellos están en la obligación de responder con su propio capital para pagar esas pensiones. ¿Qué ocurre? Ocurre que en esas pensiones de muy próximas al salario mínimo o retiro programado, que son las que manejan directamente las administradoras de pensiones, ¿no es cierto? Porque esa es la modalidad allí, no de renta vitalicia, la renta vitalicia la maneja una compañía aseguradora, en este caso es el retiro programado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le estoy pagando a usted su pensión cercana al salario mínimo, un poquito más del salario mínimo, entonces yo estoy manejando o 2 o 3 o 4 salarios mínimos, yo estoy manejando su capital
y cada año miramos y hacemos cuentas a ver cuánto le puedo pagar, cómo va su capital. Cuando ese capital está muy cercano al salario mínimo, a que sea la pensión de salario mínimo, la ley obliga al fondo de pensiones a que tiene que tomar una renta vitalicia. O sea, tiene que cambiar esa modalidad de pensión hacia una renta vitalicia. O sea, tiene que ir a contratar con una compañía de seguros la renta vitalicia, que es la que va a pagar y la que sí va a garantizar que con ese ahorro le va a pagar a esa persona la pensión. Pero ¿quiénes son los dueños de las pensiones? Los bancos, los dueños de las aseguradoras, ellos mismos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ah, no, yo no le jalo a ese seguro, porque ese capital ya está muy bajito y de pronto yo no voy a ser capaz de pagar y voy a perder plata, entonces yo no le vendo el seguro. Ese es el sistema perverso que hay allí. Entonces, las compañías aseguradoras, que son los mismos dueños de los fondos, ¿no? Por el otro lado, le dicen, no, yo no le vendo a usted ese seguro. Y entonces, ¿en qué están metidos el fondo de pensiones? Que ella va a tener que responder por esa pensión. Y para pagarla la tendría que pagar con sus propios recursos. No, tranquilos, 25.000 pensionados que tienen ustedes aquí, tranquilos, yo me lo traigo para acá, para pensiones. ¿Qué hizo el Estado? Pues les quitó el problema más grave que tenían los fondos. Y con lo cual además se demuestra que los fondos son inviables, que los fondos no son un sistema, funcionan cuando tienen capital para funcionar y cuando les es rentable. Ellos no son ningún sistema de seguridad, ellos no hacen parte de ningún sistema de seguridad, ellos hacen parte de un sistema financiero. Para ellos es un negocio simplemente normal. Si estoy ganando, me sirve, si no estoy ganando, no me sirve. Les tiró esa tabla de salvación a los fondos y les dijo, venga, yo les quito esos 25.000 pensionados que tienen ahí. Yo me traigo ese chicharrón para acá, para Colpensiones, ¿no es cierto? Y entonces, agravando la situación de Colpensiones y dejándolos a estos, obviamente, pues van a quedar contentísimos, muy contentos. Y señal de eso es que no han dicho absolutamente nada a sus fondos, ¿no? Ha estado calladita y cuando le preguntan, dicen, no, es que nosotros no le dijimos al gobierno que se lo llevara. Ella se lo quiso llevar, ¿no? Cosa que no les choca para nada. Por supuesto que no lo dijeron públicamente, pero el resultado es de que sí lo hicieron privadamente. Y por eso el gobierno salió a llevarse eso para allá. Entonces, fíjense cómo ese es un manejo totalmente irregular, en este caso, de parte del Estado, y esperaría uno que de pronto la Corte Constitucional, pues no se deje vender la idea de que ahí los está protegiendo el ahorro de esas personas. No, se está protegiendo los fondos, porque ellos tienen la obligación de responderle a la persona por la pensión, con su propio recurso o con una renta vitalicia. Pero ellos mismos nos quieren venderse la renta vitalicia, porque ellos no son los dueños. ¿No? Esa es otra situación complicada que tenemos ahí en estos decretos y que afecta pues la situación, digamos, pensional del país. ¿Qué otra preguntita tendríamos, Ricardo? Profe, gracias. Bueno, la siguiente pregunta, como abordando otro elemento de la exposición, consiste en lo siguiente. Usted nos describió como un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, a su parecer, vulnera las pensiones de vejez, ¿cierto? Vulnerando de esa forma algo como un derecho fundamental. Nos preguntan ahí en Facebook qué mecanismo de protección habría frente a este acuerdo, ¿cierto? Para proteger algo tan importante como lo que usted nos describió. Bueno, en realidad lo que dije allí es que es el acuerdo del 11.546, que es el acuerdo es para autorizar el trabajo, ¿no es cierto?, en algunas, con respecto a algunas situaciones que estaban paralizadas. Y en este caso lo que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria laboral, ¿no?, para el tema de pensiones. Y entonces el acuerdo permite que se haga por vía digital, ¿no es cierto?, se continúen los trámites de cierto tipo de reclamaciones pensionales, que son pensión de sobrevivientes, pero solo cuando haya personas pues, muy vulnerables en la reclamación y que sean de jueces de pequeñas causas, de lo que se trata de los relacionados con reliquidaciones, con reajustes, con retroactivos pensionales, básicamente, ¿no? Pero no dijo nada frente al trámite de la pensión de vejez, que es la más importante. O sea, y uno no entiende por qué.
Pues si yo tramito una pensión de sobrevivientes, ¿por qué no tramito la del derecho a la pensión de vejez? ¿Por qué no tramito ese derecho a la pensión de vejez? Y uno no entiende por qué. Que es el derecho más importante, que es el derecho fundamental pues de la gente, que es el de qué comer, porque cuando yo estoy tramitando una reliquidación ya yo tengo una pensión, yo tengo un ingreso, ¿no es cierto? Me estoy devengando cualquier cantidad de plata, pero yo pienso que es más. Pues hombre, es distinta esa situación al del otro que no tiene nada y que solamente está esperando su pensión. O sea, ¿qué hacer frente a eso? Pues no sé, es difícil porque pues son decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, pues no es que no tenga ninguna acción ni nada, pues no sé, pues la gente podrá intentar tutelas para que también se incluya pues el trámite de la pensión de vejez, pero pues lo más, ahora lo más que queda es, digamos, esperar hasta el 10 de mayo a ver qué va a pasar, ¿no es cierto? Si se reabre pues el trabajo con mayor amplitud y se eliminan esas restricciones, ¿no? Se eliminan esas restricciones y que todos los casos se puedan trabajar pues por vía digital, que se puede hacer en el momento. Si no, pues hombre, no sé, no se me ocurre pues realmente como más allá pues tal vez una tutela y pedir pues que se incluya también en la pensión de vejez y que no sean solamente los casos que tienen los jueces de pequeñas causas, sino los jueces ordinarios laborales. Es que ahí es donde está la mayoría de los casos, en los jueces ordinarios, en los jueces del circuito. Pues, ¿por qué esos no? Pues, ¿por qué los otros sí? ¿Por qué estos no? Uno no entiende. Uno no entiende esas decisiones pues sí, son como incomprensibles. Uno no entiende por qué. Y por qué en la jurisdicción contenciosa administrativa no permite que se trabaje digitalmente el tema de las pensiones. Es que son pensionados, es que son personas que están reclamando su pensión igual. No es lo mismo que yo la reclame en la jurisdicción ordinaria desde el punto de vista del derecho fundamental de la persona, simplemente porque él trabajó en una entidad privada, entonces está reclamando su derecho allá, a que la reclame en la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma persona, que la misma familia que está en la misma condición de vulnerabilidad y de derechos fundamentales. Y sin embargo, en la jurisdicción contenciosa administrativa no, para nada. Nada, no se abrió nada. Sigue cerrado. Siguen los jueces sin nada que hacer en sus casas, inhabilitados, imposibilitados para trabajar porque no pueden ir al despacho, ¿no? Y entonces, ¿qué trabajo se va a fomentar aquí? ¿Qué teletrabajo se va a fomentar si eso no es posible? No es posible porque no pueden trabajar. Digitalmente no lo pueden hacer. Porque los expedientes son expedientes escritos y están allá, en el despacho, ¿no? Profe, justamente cuando hablamos del derecho a la justicia, al acceso a la justicia, hablamos de un derecho de mucha importancia para cualquier Estado de derecho. Tal vez aprovechar esta coyuntura para acelerar la digitalización de los procesos jurisdiccionales, a partir de eso no estaríamos corriendo un riesgo en la vulneración justamente del acceso fácil y libre para todas las personas a la justicia. ¿En qué sentido, Ricardo? ¿En que no todo el mundo tiene cómo digitalizar un expediente o qué? ¿Un demandante o qué? ¿En qué Sí, y sentido? sobre todo en este contexto, ¿cierto? Donde hay tantas imposibilidades tal vez de acceder a esos medios, como usted lo plantea. Pues fíjate, yo no creo que sea tan grave porque date cuenta que, pues, o sea, ya en el medio de nosotros hoy, nosotros estamos en medio de una sociedad digital, pues queramos o no, o tendencialmente digital, ¿cierto? O sea, uno, pues digamos que casi que no entendería uno que hoy un abogado pues no tenga un computador, ¿cierto? Que pues, lo tiene que, pues, ¿cómo no trabaja con un computador? Hoy ya es como un asunto pues que es de la cotidianidad, que es de la normalidad, que eso ya no es un asunto de lujo, ¿no? Ya es una herramienta de trabajo. Y, y escanear pues un documento, pues hombre, se puede hacer hoy con el celular, con dificultades, pero se puede hacer un documento corto, pequeño, se puede escanear, ¿cierto? Es posible escanearlo con una fotocopiadora que tenga ese sistema, que no sea tan sofisticada, se puede hacer. No, pues yo no creería que sería pues como una limitación del acceso a la administración de justicia. Ahora, habrá otras actividades como la tutela, por ejemplo, o habeas corpus, que eso sí seguirá siendo como es, para justamente allí sin vulnerar derechos fundamentales, ¿cierto? Ahí sí, ¿por qué? Porque la tutela la presenta cualquier ciudadano, cualquier persona, y sobre todo los que más vulnerables. Y esas personas, si no se les puede pedir pues que tengan esas herramientas de trabajo. Entonces diría que la tutela sí no se puede exigir. No se podría exigir, pero para los demás procesos ordinarios sí, porque es que ya requieren apoderado.
¿no es cierto? Y entonces es como exigirle al abogado que haga el esfuerzo de tener esas herramientas allí, ¿no? Ahora, los despachos judiciales no tienen escáneres. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura dice aquí que se irá uno de los empleados a avanzar en la digitalización, a escanear. ¿Y con qué va a escanear si los despachos judiciales no tienen escáneres? O sea, el Consejo Superior de la Judicatura no ha dotado los despachos de escáneres. Y fíjate tú, si uno se pone a pensar cuántos despachos hay en el país, yo no sé exactamente la cifra, pero digamos que 5.000. Digamos que sean 5.000 despachos. Hoy, un escáner de alto rendimiento, de alta resolución y de efectividad en el trabajo, ¿no es cierto? Vale 3 millones de pesos. Un escáner muy bueno, pequeñito, que lo puede poner en cualquier mesita al lado del computador, lo puede poner porque no hace bulto, ¿no? Conectado con todo, o sea, le escanea y le lleva a su lugar, a su carpeta donde usted lo necesite, se lo lleva y se lo escanea ipso facto, o sea, es absolutamente rápido, veloz, ¿no es cierto? El escaneo, 3 millones de pesos. Si son 5.000 despachos, 15.000 millones de pesos. Eso para la rama no es nada. Eso para la rama no es nada. Eso es insignificante dentro del presupuesto de la rama. Entonces el tema no es de recursos de la rama, el tema es de visión gerencial en mi criterio, de visión gerencial. O sea, no han visto la dotación digital que tiene que tener la rama y tomar las decisiones en ese sentido, ¿no es cierto? Y desde un principio disponer la digitalización de los expedientes. Y vuelvo y te digo, no lo tendrían que hacer los despachos si desde un principio se exige que todo vaya digitalizado. Entonces yo te mando a ti, yo le mando al despacho por internet mis recursos de apelación. Ya, eso se lleva al expediente. El funcionario que está allá lo coge, lo toma y lo lleva al expediente, punto. No tiene que ponerse a escanear nada. Ese no es un trabajo que lo tenga que hacer necesariamente el despacho. El despacho escaneará las actuaciones de pronto que él tenga, y ni siquiera eso, porque esas igual se hacen en el sistema, igual se llevan y se cuelgan allá. Es que hoy esas cosas se tienen que hacer de esa manera, ¿cierto? Pero no, que piensa uno que el Consejo Superior de la Judicatura es una organización gerencial muy lenta y de pronto le falta visión para tomar estas decisiones, ¿cierto? Porque no es cuestión de recursos, no es cuestión de recursos. Perfecto, profe. Y una última pregunta que yo creo que funciona muy bien de cierre es la siguiente. ¿Considera usted que debería existir una jurisdicción especial para los casos administrativos laborales? No necesariamente. No necesariamente. Lo que debería existir es, porque es que si le quitamos los casos administrativos laborales a la jurisdicción contenciosa administrativa, prácticamente la desarticulamos, porque los casos laborales son cerca del 80%. Son cerca del 80%. Lo que debe hacerse es una concientización de que ellos son jueces laborales. Y que deben aplicar toda la normatividad protectora del derecho al trabajo, ¿no es cierto? Y para los casos laborales, eliminar la presunción de legalidad del acto administrativo. Porque ¿por qué tiene que el juez favorecer al Estado? ¿Por qué tiene que favorecer al Estado si el Estado es la parte fuerte, la parte dura dentro de la relación? Y el trabajador es la parte débil. Si lo ve como una relación laboral, pero como no lo ven como una relación laboral, sino simplemente como la impugnación de un acto administrativo que hace cualquier persona, entonces ahí no hay derechos laborales. Es la impugnación de un acto administrativo que se rige por las reglas de la presunción de legalidad del acto administrativo. No, eso se tiene que romper, ¿no es cierto? Pero para eso necesitamos que se creen las condiciones académicas, que los profesores de las facultades de Derecho y los abogados litigantes y los jueces entiendan esto, entiendan que este es derecho laboral, ¿cierto? Esto no es simplemente un derecho de la legalidad, no, aquí son derechos fundamentales los que estamos discutiendo cuando estamos hablando de derechos laborales, ¿no? Y que él es un juez laboral, que está obligado por toda la normatividad laboral, pero ellos no se sienten obligados por el derecho laboral. Para ellos ellos no son jueces laborales. Ellos no se asumen como jueces laborales cuando están resolviendo conflictos relacionados con esos derechos laborales, a pesar de que son el 80% más o menos de los negocios que ellos tienen. De las reclamaciones que ellos tienen, cerca del 80% son temas laborales. Temas de pensiones, de cesantías, de retiros del servicio, de contrato realidad, ¿cierto? Básicamente es eso es lo que ellos resuelven.
pero no lo resuelven con criterios laborales, y eso es lo tenaz, lo que hace diferente esta jurisdicción de la jurisdicción ordinaria. Yo digo en mis clases, siempre le digo a los estudiantes algo que es como de la experiencia, eso no es una estadística pues que haya salido de mí, sale desde el mío y de una forma de decir y de llamar la atención. Llamar la atención. Yo digo que en este país nuestro, los jueces laborales, ¿no es cierto? Los jueces laborales, incluyendo los administrativos, digamos, se dividen en dos grandes grupos. Un 90%, por lo menos un 90% de esos jueces que buscan las razones para negarle el derecho al trabajador, y un 10% que buscan las razones para reconocer el derecho. Más o menos esa es la situación, ¿cierto? Cuando debería ser todo lo contrario. El 100% de los jueces buscando las razones para reconocer el derecho a la persona y no buscando las razones para negar el derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Los jueces buscan y hacen unas sentencias muy elaboradas, ¿no? Muy estructuradas, que uno dice, caramba, si este señor se hubiera aplicado, ¿no? Toda esa capacidad de trabajo, toda esa investigación que hizo, todas esas citas de jurisprudencia y manejo, las hubiera aplicado todo ese conocimiento para buscar las razones para reconocerle el derecho, un fallo buenísimo, ¿cierto? Para seguirlo, para reproducirlo. Pero no, se dedicó fue a buscar las razones para cómo le negaba el derecho. Y claro que las encuentra. Claro que las encuentra. A su manera las encuentra. Pero hace todo el esfuerzo, es encaminado justamente en el sentido contrario a lo que es la naturaleza del derecho laboral. Porque el derecho laboral lo que le dice es busque las razones para reconocer el derecho laboral. Busque las razones, que las debe haber, que las hay, búsquelas. No en todos los casos, por supuesto. Estamos hablando, yo no estoy diciendo, pues es bueno aclarar eso, que todas las reclamaciones de los trabajadores tienen que prosperar. No, yo no estoy diciendo, estoy lejos de decir eso. No, no todas las reclamaciones tienen que prosperar, porque hay algunas que en realidad no tienen fundamento para prosperar, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos, los trabajadores están reclamando derechos que les han sido vulnerados, ¿no? Y ahí es donde se necesitaría esos jueces con una mentalidad de derechos de laboralistas, ¿no es cierto? De entender la protección que merece el trabajo. Y entonces lo que uno pide, y por la experiencia mía es, mire, yo lo único que le pido es que aplique el artículo 53 de la Constitución. Aplique ese artículo, no le pido más, aplique el artículo 53. Aplíquelo, pero no. Y en la jurisdicción contenciosa administrativa ese artículo 53 no existe. Eso no existe ya, eso no. O sea, no es una norma con la que estén familiarizados los jueces, ni que a ellos la vean interesante, trascendental, importante, no. Dentro de su estructura de trabajo, no. Es una norma más, es una norma que está allí, pero que no es necesario involucrarla siempre en resolver una controversia laboral, porque para él no es una controversia laboral. Para él simplemente resolver la legalidad de un acto administrativo. Y punto. No tiene que meterse con derechos fundamentales ni nada de esas cosas, porque él va a mirar la legalidad del acto administrativo. Él no va a mirar el derecho fundamental que hay detrás, ni los derechos laborales, no repara en eso. Entonces, lo que hay que cambiar es esa estructura del derecho administrativo y la mentalidad de los jueces, ¿no es cierto? Y que entiendan que ellos son jueces laborales cuando están resolviendo controversias laborales, y por lo tanto lo deben hacer dentro del marco del derecho laboral. Pero desafortunadamente esa no es la situación. O sea, que es muy adversa la reclamación de los trabajadores, los servidores públicos, entre comillas, porque de entrada van en una desigualdad. De entrada el derecho va jugando en contra de ellos. De entrada, por la presunción de legalidad del acto administrativo. El juez presume que usted, Estado, tiene la razón. Y usted que me está reclamando, pues venga, demuéstreme, pero no demuéstreme de cualquier manera. Deme la plena certeza, la plena prueba, porque es de ese tamaño, deme la plena prueba de que usted tiene la razón. O sea, la duda la resuelvo a favor del empleador, no la resuelvo a favor suyo. Así funciona lo que llamamos derecho administrativo laboral, que no viene a ser realmente derecho laboral, porque no aplica los principios del derecho laboral, protectores del derecho al trabajo. Porque aquí el juez no dice, mire, como tenemos duda en la situación, y realmente hay dudas, estas dudas tengo que resolverlas a favor del trabajador. ¿No? Como hay dudas, entonces resuelvo a favor del empleador, a favor del Estado.
Profe, no, Entonces se pervierte la naturaleza del derecho. creo, profe, que nos deja con una valiosa reflexión sobre la importancia de una formación jurídica responsable. Bueno, de esta forma damos fin a la conferencia. Profe, le agradecemos mucho por brindarnos este espacio, por permitirnos dialogar con usted. Lo queremos invitar a usted y a toda la comunidad que nos está escuchando a las próximas videoconferencias que vamos a tener. El próximo miércoles a las 10 de la mañana vamos a tener una conferencia titulada Decreto 558 sobre aportes a pensiones y otras disposiciones. Y el jueves a las 4 de la tarde tendremos la conferencia Violencia intrafamiliar, otro virus real. Están muy invitados para que se conecten. Muchísimas gracias, profesor, por el espacio. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, UDA Derecho y Política, y a Facebook por medio de esta página. De esta forma se enterarán de los diferentes eventos que tenemos para ustedes. Profe, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.